Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, un veloz repaso por las noticias que protagonizaron los países hispanoamericanos entre el lunes 15 y el viernes 19 de julio de 2024. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. Argentina comenzó la semana como campeón de la Copa América y los jugadores argentinos celebraron su victoria con cantos racistas y homófobos contra los jugadores de Francia, según explicó Europa Press. El subsecretario de Deportes, Julio Garro, sugirió en la semana que Messi y otros jugadores argentinos se disculpen, pero diversos funcionarios argentinos defendieron las agresiones verbales entonadas y finalmente Javier Milei destituyó a Garro, quien se despidió deseándole mucha suerte a los deportistas olímpicos y paraolímpicos argentinos que asistirán a los Juegos Olímpicos de París. Siempre voy a estar del otro lado de la discriminación en todas sus formas, dijo el funcionario despedido. CNN también informó que 6 diputados del partido de Javier Milei visitaron en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires, a varios militares presos quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. CNN también consignó el horror que manifestaron políticos de la oposición moderada y los representantes de las víctimas de la dictadura ante esta polémica visita. Finalmente, a orillas del río Merlo, cerca de Buenos Aires, los investigadores encontraron los restos de un armadillo de alrededor de 20.000 años de antigüedad y que muestra cortes realizados con instrumentos de piedra. Según los investigadores, esto confirmaría la presencia humana en el extremo suramericano desde hace más de 25.000 años. En Uruguay, el pago indiscriminado de horas extras le costó el puesto y una condena de prisión a Pablo Caram, intendente de la norteña demarcación de Artigas. Esta semana, Yanina García Troche, la esposa del narco más famoso de Uruguay, Sebastián Marcet, fue sentenciada a prisión en España. A Marcet lo siguen buscando los gobiernos de Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. En temas bilaterales, Uruguay y Brasil consolidaron su colaboración científica y técnica. Esta semana ambos países firmaron acuerdos que complementan el plan de colaboración hasta el 2025. Además de investigación, los acuerdos tocan temas relativos a la seguridad biológica y seguimiento a enfermedades contagiosas y plagas. Finalmente, el gobierno uruguayo descubrió que tiene un terreno en la zona diplomática de Riad, la capital de Arabia Saudita, pero que la Embajada de Estados Unidos lo viene utilizando como estacionamiento sin pagar alquiler. Ahora el embajador uruguayo en Arabia Saudita se pregunta cómo cobrarle el alquiler del terreno a Estados Unidos y si deberá construir una embajada para Uruguay y dejar de pagar el cada vez más elevado alquiler que paga la actual sede diplomática. Ahora subamos por los países mediterráneos. El gobierno paraguayo comenzó los trámites para pedir la extradición de Yanina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, presa en España y a quien la justicia paraguaya busca para que, entre otros temas de corrupción y criminalidades, esclarezca el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. La agencia de noticias Xinhua informó que Paraguay aumentó sus exportaciones de soya y que Argentina es el principal comprador de este producto. La misma agencia también dio cuenta de las 4 toneladas de cocaína incautadas en Paraguay. La secretaria nacional antidrogas paraguaya informó que el cargamento, oculto en bolsas de azúcar, tenía como destino la ciudad de Amberes en Bélgica. CNN también informó que ya tienen identificados tanto a importadores como exportadores, pero esa información no fue divulgada. Al respecto, el presidente paraguayo Santiago Peña dijo que esta acción es un mensaje para que las mafias dejen de utilizar su país como ruta de paso porque, como dijo el mandatario, se encontrarán con autoridades que están decididas. En Bolivia, el presidente Luis Arce anunció el hallazgo de un depósito de gas y petróleo que le generará al país más de $6.800 millones en ingresos
como indicó el mandatario, quien además explicó que para realizar el hallazgo invirtieron unos $50 millones. Esta semana, Arce también dijo que seguirá defendiendo la democracia contra todo intento de golpe de Estado. Mientras tanto, los medios indicaron que Bolivia vive una crisis económica que esta semana quedó en evidencia cuando el Instituto Boliviano de Comercio Exterior anunció un déficit comercial de $400 millones en lo que va del año. Brasil, China y Japón son los principales compradores de las exportaciones bolivianas. Ahora recorramos la costa del Pacífico. Chile, según una amplia nota de la agencia de noticias Xinhua, aparecida a mediados de semana, mantiene un círculo virtuoso de comercio con China, expandiendo su participación en el valor agregado de diversos productos. Según los últimos datos, China es el principal destino de las exportaciones chilenas en lo que va el 2024. Xinhua cita a Ignacio Fernández, director general de ProChile, la agencia de promoción de exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, quien afirmó que hace 16 años Chile exportaba tan solo $140 millones al año a China, y ahora hablamos de más de $3.000 millones en exportaciones en bienes y servicios. Por su parte, Europa Press informó que en los últimos días aumentó el número de crímenes en la zona metropolitana de Santiago de Chile y que el presidente Gabriel Boric enfatizó que las Fuerzas Armadas chilenas no están preparadas para este tipo de trabajo y que prefiere una solución de fuerzas políticas y sociales. En la semana, y siguiendo con el tema de la seguridad, el presidente Boric anunció la construcción de una segunda cárcel de alta seguridad en Chile, considerado como el país más seguro de Sudamérica, según Deutsche Welle. Boric también anunció la creación de un cuerpo especial para que en las cárceles chilenas no ocurra lo mismo que en otros países, donde, según especificó, el crimen organizado ha tomado el control de los recintos penitenciarios. Finalmente, este jueves por la noche, un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter sacudió el norte chileno, el oeste boliviano y el sur peruano. El epicentro fue en el salar de Atacama a unos 160 kilómetros de profundidad. Es probable que las réplicas sigan sobresaltando a la población de esos lugares y las autoridades aseguraron que no hay riesgo de tsunami. En el Perú, comenzó la semana con la triste noticia del asesinato de otro líder indígena, esta vez en Ucayali, en la Amazonía peruana. La víctima defendía los intereses de la nación Cacataibo y los líderes de la comunidad han dicho que aplicarán la justicia indígena para encontrar a los culpables y entregarlos a unas autoridades que de todos modos no los escuchan. La agencia de noticias Reuters, por su parte, precisó al respecto que los líderes indígenas aseguran que son los narcotraficantes quienes controlan la selva peruana. En el tema político, Keiko Fujimori, líder de la principal agrupación del Congreso peruano, Fuerza Popular, anunció que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, será candidato presidencial de su partido en las elecciones del 2026. Por otro lado, los medios informaron que el expresidente Pedro Castillo seguirá en prisión preventiva por 18 meses más. Las autoridades judiciales temen que se fugue del país y eluda el juicio por el cual la Fiscalía pide 36 años de cárcel. A Castillo lo acusan por el delito de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Finalmente, CNN informó que Amnistía Internacional considera a la presidenta Dina Boluarte como la autora mediata de los crímenes ocurridos contra las personas que protestaron en diversas ciudades del país, luego de que el Congreso peruano reemplazara a Pedro Castillo como presidente del Perú. Esta semana el presidente ecuatoriano Daniel Noboa apareció en diversos medios para insistir que no se doblegará ante los criminales. Dijo esto al comenzar la semana en un evento en Manabí, una de las regiones más violentas del país. Y repitió lo mismo el miércoles, con casco, chaleco antibalas y rodeado de militares en la ciudad de Durán, cerca de Guayaquil, donde además anunció el despliegue de policías y militares en esta zona tomada por la violencia pandillera, según nota de Deutsche Welle. Varios medios dieron cobertura a las protestas que se generaron en Ecuador
contra el alza en el precio de combustibles. La agencia Xinhua, por su parte, informó sobre la suspensión de un paro de transportistas por la inseguridad que se vive en el país, además del elevado costo de los combustibles. Abel Gómez, líder del sindicato entrevistado por el medio, explicó que por lo pronto están buscando medidas más combativas. La misma agencia explicó que el alza de combustibles del gobierno de Daniel Noboa, prometido al Fondo Monetario Internacional a cambio de un préstamo de $4.000 millones, mantiene ciertos beneficios para el transporte público e interprovincial, así como ciertos subsidios a los más desfavorecidos. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, la semana comenzó con los candidatos de la oposición denunciando por lo menos 9 militantes detenidos en las últimas horas del lunes, según reportó Deutsche Welle. Y noticias como la visita del primer ministro de Bielorrusia a Venezuela, Roman Golovchenko, para reforzar lazos de amistad, y el accidente de una avioneta cargada de cocaína, donde murieron 2 mexicanos en el centro occidente venezolano, publicadas por varias agencias, palidecieron ante las expresiones del presidente candidato Nicolás Maduro, quien ve un baño de sangre y una guerra civil y fratricida en la eventualidad de perder las elecciones. María Corina Machado, por su parte, denunció que detuvieron a su jefe de seguridad, Milcíades Ávila, acusado por el gobierno del presidente candidato Nicolás Maduro de cometer violencia de género. Deutsche Welle explicó que Machado y el candidato González Urrutia fueron agredidos por un grupo de mujeres luego de un acto de campaña y el jefe de seguridad los habría defendido. El viernes los medios informaron que Milcíades salió en libertad y deberá presentarse cada 30 días ante las autoridades judiciales. Finalmente, Reuters informó que en Venezuela, y ante la falta de apoyo gubernamental, los compradores de granos están dando crédito a los agricultores. La agencia cita el caso en el estado de Portuguesa, al oeste de Venezuela, donde los compradores entregan semillas y fertilizantes y los agricultores pagan con su producto a la hora de cosechar. Reuters también explicó que este mecanismo resulta prohibitivo para los pequeños agricultores. En Colombia, varios medios informaron que se acabó la paciencia del gobierno de Gustavo Petro y con eso se puso fin al cese al fuego otorgado a las disidencias FARC. La agencia Xinhua, por su parte, informó el lunes que 4 guerrilleros de las FARC murieron en un enfrentamiento con el ejército colombiano en la región del Cauca. Por otro lado, esta semana se supo que el presidente Gustavo Petro participa como testigo en el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, cuyos fondos habrían servido para pagos discrecionales e incluso para financiar a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, que mantendría su influencia en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. CNN informó que Gustavo Petro pidió cárcel para los funcionarios involucrados en este caso de corrupción que escandaliza al país. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, multaron con $14 millones a la empresa española Naturgy por no cumplir con un servicio de calidad en la distribución de energía eléctrica. En su campaña electoral, el nuevo presidente, José Raúl Mulino, ya se había quejado de los constantes apagones que sufren los panameños. La agencia Xinhua informó que el juicio del caso Odebrecht comenzará en noviembre y recordó que entre los principales acusados figura el residente de la embajada nicaragüense en Panamá, Ricardo Martinelli. Por su parte, la agencia AP dedicó una nota al efecto que está teniendo la política migratoria de José Raúl Mulino y resaltó que Panamá está recibiendo cada vez menos migrantes desde la frontera con Colombia. A finales de la semana, el presidente José Raúl Mulino matizó sus promesas de campaña y dijo que no deportará a la fuerza a los migrantes. Para el mandatario, las cercas y el patrullaje fronterizo estarían ordenando el paso por la selva del Darién, donde el 66% de migrantes proceden de Venezuela. Finalmente, Prensa Latina informó que comenzaron las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo en Panamá. Ambos poderes del Estado comenzaron a forcejear esta semana por ejercer el control del presupuesto de la nación. Costa Rica ganó un juicio contra una empresa minera a la que el gobierno había cancelado el permiso de explotación.
Se trata de Infinito Gold, que reclamaba más de 394 millones de dólares en compensaciones. Deutsche Welle explicó en su nota que desde el 2010, cuando la empresa abandonó el proyecto luego de cometer irregularidades ambientales y administrativas, la mina conocida como Las Crucitas está invadida por mineros informales que han provocado daños ambientales en la zona. A mitad de semana, los medios informaron de la captura de Miquel Villegas, ciudadano venezolano acusado por las autoridades chilenas de participar en el secuestro y asesinato del ex militar venezolano Ronaldo Ojeda. Esta semana, las autoridades costarricenses anunciaron que extraditarán al delincuente a Chile. Finalmente, esta semana un grupo de estudiantes universitarios agredieron a la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller Castro. La ministra acababa de ser censurada por el legislativo costarricense luego de negarse a resolver diferencias presupuestales y salariales con las universidades públicas. A la funcionaria la golpearon con un megáfono en la oreja. La economía cubana se contrajo un 1,9% en 2023, según el titular de Economía Joaquín Alonso, citado por Xinhua. Reuters, por su parte, publicó una nota sobre el aumento en el uso de vehículos eléctricos como motos, scooters, bicicletas y hasta triciclos de carga eléctricos de fabricación china en Cuba. Se trata de varias iniciativas y asociaciones público-privadas como el acuerdo entre la empresa de inversiones china Tianjin Dongjin Industrial y Minerva, empresa estatal cubana especializada en la fabricación de bicicletas. Finalmente, Europa Press informó que el 89% de cubanos vive en condición de pobreza extrema, según los datos del Observatorio de Derechos Humanos. En República Dominicana, AP informó que esta semana hubo protestas de activistas ante la promulgación del nuevo Código Penal que mantiene una prohibición total al aborto en el país. AP explicó que República Dominicana es una de las 4 naciones latinoamericanas que prohíben el aborto sin excepciones. La agencia de noticias también explicó que este nuevo código reduce las penas por violencia sexual dentro del matrimonio y elimina la tipificación de delitos vinculados a la discriminación contra la diversidad sexual. Esta semana, Nicaragua celebró 45 años del triunfo de la Revolución Sandinista, que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza, y recibió la visita del viceprimer ministro de Cuba, Ramiro Valdés, para participar en los actos conmemorativos. Esta semana el gobierno nicaragüense firmó diversos acuerdos para fortalecer su cooperación con Bielorrusia y recibió al presidente de la Duma, la Cámara de Diputados rusa, Vyacheslav Volodin, quien también se unió a los festejos y expresó su deseo de fortalecer aún más sus relaciones con el gobierno de Daniel Ortega. Por su parte, la oposición nicaragüense de la Coordinadora Democrática, expulsada del país, acusó a la dictadura Ortega Murillo de destruir el tejido político, social y empresarial del país e imponer una dinastía. Para esta agrupación, Nicaragua ya debería dejar atrás ideas como el somocismo y el sandinismo. En El Salvador, CNN informó que San Antonio Pajonal, un pueblo cercano a la frontera con Guatemala, se está quedando sin jóvenes. La nota explica que los jóvenes de este poblado se van a Estados Unidos en busca de oportunidades. Por su parte, el gobierno de Nayib Bukele anunció que no cobrará aranceles a la importación de productos que conforman la canasta básica, esto por un periodo de 10 años. Un analista citado por Deutsche Welle dijo que de facto eso ya estaba funcionando en El Salvador, un país que importa hasta el 80% de sus alimentos, como puntualizó Prensa Latina. En la semana, CNN también resaltó que más de 3.000 menores de edad siguen detenidos dentro del marco de la guerra contra las pandillas, como informó la organización Human Rights Watch. Finalmente, Prensa Latina informó que Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, desestimó la política de seguridad de Nayib Bukele y dijo esta semana que si El Salvador muestra una reducción en los crímenes es porque sigue enviando sus delincuentes a Estados Unidos. En Guatemala, Bernardo Arévalo presentó declaración patrimonial como un acto de transparencia y para manifestar su intención de combatir la corrupción en ese país. Y en esa semana, diversos medios informaron que la exfiscal anticorrupción Virginia La Parra
decidió huir de Guatemala tras la última condena que recibió por parte del Poder Judicial. La Parra es acusada por la Fiscalía guatemalteca de no contar con pruebas suficientes o cometer errores procedimentales al señalar casos de corrupción gubernamental durante el mandato del expresidente Alejandro Yamatei. El presidente Bernardo Arévalo, protagonista de un largo conflicto con la fiscal general Consuelo Porras, lamentó ante los medios que mientras Virginia se ve obligada a abandonar el país, los corruptos se pasean impunemente por las calles de Guatemala. Y llegamos al norte. En México, la semana comenzó con un dictamen del Tribunal Electoral donde afirma que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se entrometió en las elecciones presidenciales. Los medios aclararon que esta medida no pone en riesgo la legalidad de la elección de Claudia Sheinbaum, quien, por su parte, dedicó la semana a finalizar los nombramientos de su futuro gabinete ministerial y prometió que invertirá en la extensión de la red ferroviaria de carga en el sureste mexicano. Por su parte, el presidente mexicano López Obrador pidió a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos que regulen las ventas de armas y recordó que la mayoría de armas incautadas al crimen organizado proceden del vecino país del norte. En el tema económico, la agencia Xinhua informó que China y México están diversificando sus cadenas de suministros en diferentes sectores manufactureros, según explicó Susana Duque, directora general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Chang Run, embajador de China en México, resaltó que el comercio entre ambos países superó los $100,000 millones al año y confirmó que China ve a México como un elemento importante en las cadenas de valor del mercado norteamericano. Finalmente, la Ciudad de México tipificó el delito de transfeminicidio y las penalidades correspondientes. La ley también define a la familia social de la víctima para representar sus intereses y realizar los trámites de ley en caso de que su familia biológica se negara a hacerlo o no reconociera su nueva identidad. En Estados Unidos, las autoridades de Miami liberaron a las 27 personas detenidas en el caos que se armó en una de las entradas para ver el partido de la final de la Copa América entre las selecciones de Colombia y Argentina. Entre los liberados que salían de la estación policial portando sus colores nacionales estuvo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Las autoridades en Miami manifestaron su indignación por lo sucedido en la entrada del estadio y han prometido una investigación más profunda al respecto. Y finalizamos con el dato de la semana. México, Chile, Perú y Guatemala son los países latinoamericanos que encabezan la lista de países con la mayor cantidad de movimientos sísmicos en lo que va del 2024, según el sitio Earthquake List. México va primero con más de 1.200 movimientos sísmicos en lo que va del año, donde el más fuerte terremoto registró 6,4 puntos en la escala de Richter. Chile se encuentra en el sexto lugar de la lista con 486 sismos, donde el más fuerte ocurrió esta semana con 7,4 puntos en la escala de Richter. Perú es el octavo país de la lista con 397 movimientos telúricos y Guatemala el décimo con 362 sismos. Bueno, y esto fue todo de sur a norte. Desde el oeste de la isla de Montreal, les deseamos una muy buena semana y nos escuchamos hasta la próxima.